Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Iniciemos cantando este himno. Cantad alegres a Dios, habitan. Yes.
Gracias, Padre, por la visita de Germán para estar con nosotros, para alegrar nuestras vidas. Pedimos que nosotros podamos servirle en este tiempo de descanso que Él está buscando, de renuevo, para regresar y servir a su iglesia del encuentro en Bogotá. Bendígalo en el tiempo aquí, su familia que está en Bogotá, permite que tienen las visitas planeadas. Y esta mañana, Señor, permite que todo que ha preparado, que tu Espíritu lo hace aún más especial. Que sea como bala que llega a nuestros corazones. Llénenos con bendición, con tu palabra, Señor. Y bendiga a nuestro hermano Germán. En tu nombre. Amén. Gracias. Gracias. Sí. Si uno dice cuántos años, no sabe si sentirse viejo o que la vida pasa muy rápido. Eso. Nosotros decimos que es la iglesia del encuentro porque cuando decimos héroes, entonces empiezan a decirnos quién es, Batman, Linterna Verde o quién será. Entonces decidimos que mejor era el encuentro para poder ubicarnos más en cuanto a la realidad de lo que es el Señor. Pero bueno, estar aquí es todo un privilegio, toda una bendición, todo un susto, pero también toda una responsabilidad. Y espero que el Señor sea propicio para nosotros. Bueno, quiero hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes se acuerda o sabe el nombre de su tatarabuelo? ¿De su bisabuelo? A ver, ¿saben dónde está enterrado? Déjenme decirles una cosa. Dentro de 3 o 4 generaciones nadie se va a acordar de ustedes. Así de sencillo. Es tan fugaz lo que nosotros vivimos, que así como ustedes no se acuerdan de su tatarabuelo, algunos del bisabuelo, quiere decir que dentro de 3 o 4 generaciones ya nadie se va a acordar de nosotros. ¿Qué hace que lo que nosotros vivamos deje un legado? ¿Qué es lo que tenemos para dejar? Y uno puede decir muchas cosas. Todos los que estamos aquí de una u otra manera asistimos a una iglesia evangélica y tenemos una serie de principios, normas, costumbres que podemos empezar a enseñar. Yo a mi hija le enseño que haga ciertas cosas, que haga el devocional, que haga otras cosas. Pero muchas cosas que son evangélicas en el fondo. Pero lo que tenemos que dejar, ¿qué es? Para que las futuras generaciones puedan decir, algo dejó este hombre o esta mujer. Y creo que yo le puse, alguna vez estábamos planeando un campamento latinoamericano de líderes juveniles del programa Encuentro. Entonces, ¿qué título le ponemos? Y estábamos planeando ese título y todo el mundo decía, nunca se hizo el tal congreso de capacitación, pero buscábamos títulos y a mí se me ocurrió un título un poquito loco, pero que a la gente le gustó mucho y decía, tenemos que hacer algo para que los jóvenes se acuerden de qué es lo que tienen que hacer. Y porque la mayoría de jóvenes que iban eran pastores que estaban trabajando con jóvenes y capacitando. Les dije, miren, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar algo que les dure. Y el título que se nos ocurrió es el mismo título que tengo para este sermón. Dice, quitémosle lo evangélico al evangelio. Porque lo que tenemos que dejar es eso, el evangelio. Para lo que nos van a acordar de pronto es eso, el evangelio. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a pensar. ¿Cómo dejo yo el evangelio? Y el Señor nos muestra 3 elementos muy bonitos en Lucas 6, del 17 al 19, que nos dan 3 elementos que yo encuentro en ese pasaje que el Señor dejó bien marcados para que sea el evangelio y no lo evangélico lo que perdure. Que sea el evangelio lo que perdure. Y es de la perspectiva lucana. Ahora no sé si es sermón del llano, sermón del monte, después de sinópticos, pero en Lucas es un llano, entonces me ayuda para el mensaje. Pero tengo entendido que lo importante acá es, ¿qué quiere escribir? ¿Qué le permitió el Señor que Lucas escribiera ahí? Y es lo bien interesante, dice,
Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a muchos. Hay tres elementos principales que yo encuentro acá que el Señor dejó. El primer elemento es la enseñanza. La enseñanza que el Señor dejó con tres características bien fundamentales. Es una enseñanza bien especial. No es una enseñanza que está metida dentro de los estereotipos de lo que somos, ni entre los estereotipos que la gente quiere tener. Yo hice una especialización en mercadeo y uno de los libros que más me ha gustado de mercadeo se llama Si no está roto, rómpalo. Porque es el modelo de cambiar las cosas, de dejar que la esencia permanezca, pero que las modalidades nos den la oportunidad de crecer. Y el Señor lo hizo. Lo primero que hizo, miren, el Señor mostró su labor con una enseñanza bien diferente. La primera característica es que descendió. Nos dice Lucas ahí, descendió. Es ese estilo de enseñanza que nos llama a ir donde está el necesitado. Descender. Él no se queda en el misticismo de quedar allá en la estratosfera, sino que desciende a enseñarles. Es bajarse del pedestal del orgullo, de la supuesta santidad. Es ir donde el que necesita aprender está. El Señor descendió. Y Lucas lo mostró, ¿no? Para gente que aprendía la Torá en grandes expresiones, gente que tenía muchas cosas. No, él fue muy sencillo. Muestra que lo importante no es ser servido, es servir. No espera que vengan a tu oficina, de pronto tienes que salir. Es descender, y es donde pensar que la espiritualidad va mucho más allá de lo que nosotros pensamos que se encierra en cuatro paredes. Es una enseñanza que desciende, es una enseñanza que nos acerca a aquellos que necesitan escuchar de Dios. Nos vuelve intencionales. Pero no desciende solo. La segunda característica es que desciende con ellos. No va solo. Eso quiere decir que no manda, va con ellos. No ordena, estimula y modela. Es una enseñanza que le muestra a alguien que quiera aprender a caminar. Es uno más. Se fortalece en el ejemplo, no en la autoridad, sino que el ejemplo es lo que fortalece. Y por último, esa otra característica de la enseñanza, se detiene. Espera al que camina despacio. Detenerse es que no es el afán a las cosas, sino es saber que a veces necesitamos caminar más despacio con otros. Es el proceso de ver que nuestra responsabilidad de enseñanza es dar la oportunidad a aquellos que a veces nos cuesta trabajo. A los hermanos, como dice un libro, NGE, que necesitan gracia extrema. Así es. Es una enseñanza que desciende, es una enseñanza que acompaña, pero es una enseñanza que se detiene. Y yo le agradezco la paciencia a los profesores con los que somos un poquito demorados para entender las cosas acá, y los que no tenemos toda la trascendencia de griego y hebreo, pero que pronto escuchen las preguntas que podemos hacer. Eso es detenerse. Lucas está buscando qué dejó Jesús. Quitarle lo evangélico al evangelio es enseñar de manera diferente. Es enseñar así. Enseñar bajando, enseñar caminando en compañía de ellos y deteniéndose con los que no pueden. Pero Lucas, como buen investigador, sigue con los detalles. Él no se queda ahí no solamente la enseñanza, sino que busca a quiénes, cuáles son las personas a las quienes les tiene que enseñar. Y lo dice. Lucas muestra varios tipos de personas. Y son personas bien interesantes. Son bien diferentes a lo que nosotros pensamos. Y a veces en lo evangélico queremos tener los estereotipos del que debe ser enseñado.
Entonces como que clasificamos la gente para la escuela dominical. Este ya puede pasar a pasos 1, pasos 2, este sí, ¿no? Y como que los clasificamos. Pero aquí no. Lucas muestra varias características. La primera es que los discípulos, los primeros son los discípulos, versículo, se me olvidó cuál era, 17, ¿cierto? Versículo 17 todavía, los discípulos. Son los primeros, los que están con él, los que aprendieron a descender, a caminar, a ir despacio. Ser discípulo es ir en compañía del maestro. Para el discípulo quitarle el evangelio al evangelio es caminar cerca al maestro, no cerca a los legalismos. Es permitir que el Señor esté enseñando la vida, que esté, caminar con ellos, estar dispuestos. Los discípulos aquí son personas que querían aprender, y el Señor es tan sabio que permite que ellos vayan con Él y les va enseñando. La segunda característica es la multitud. Una multitud con varias características étnicas, geográficas y religiosas. Imagínense, los de Judea. Los de Judea eran personas que tenían la esperanza del Mesías, tenían trasfondo religioso, pero esperaban algo nuevo, ¿cierto? La multitud de Judea tenían la esperanza de salvación. La gente que estaba sufriendo. Quitarle lo evangélico al evangelio es estar dispuesto a enseñar al que sufre, al oprimido. Pero también a los de Jerusalén, que eran los otros. Los de Jerusalén eran la crema innata de la religiosidad. Aquí la cosa es otro precio porque tenemos templo, porque somos los que podemos enseñar. Pero el Señor también les dedica tiempo a ellos enseñándoles. No importa que tengas un trasfondo religioso, no importa qué tanto sepas o qué tanto sepa la persona, el Señor está dispuesto a enseñarle. Y camina con Él. Son personas que van en busca de respuestas, con todo el trasfondo. Pero el Señor les enseña también a ellos. Y a otros, los de Tiro y Sidón, ciudades fenicias que habían sido denunciadas por Isaías y por Ezequiel como paganas. Entonces, aquellos que de pronto nosotros clasificamos como paganos incircuncisos también tienen la oportunidad. No importa cuál sea el pasado de las personas, siempre el Señor quiere tener para ellos la oportunidad. Jesús quiere no mirar tu pasado, sino quiere estar cercano a ti. Y Él quiere que cuando te acerques, no mires el pasado, sino te acerques a la persona. Y es interesante, ¿no? Entonces, primero, enseña. Luego, ¿a quiénes les enseña? Y Lucas sigue con su situación y no se queda ahí. Como buen investigador y como buen maestro que parece que es, sigue y nos deja con su pluma algo bien interesante, que no solamente a quienes les enseñaban y qué les enseñaban y a quiénes, sino que tiene algo muy claro. ¿Cuál es el objetivo principal de su enseñanza? Y el objetivo principal de su enseñanza está en el versículo, a ver, me perdí, en el versículo 18. ¿Cuál es el objetivo? A ver, ¿quién lo ha visto? ¿Quién lo pesca? ¿No lo han pescado todavía? Sanar. Sanar. Y empieza a sanar. Y Lucas toca tan bien el mensaje que le coloca, que sana a 3 personas. Primero, a los que le escuchan. Él tiene que no solamente sea la expectativa de la sanidad, sino que sea la alternativa de escuchar su mensaje. No venga solamente por la sanidad, escuche el mensaje. Escuche el mensaje, búsqueme. Por eso es importante ver que tenemos que crecer en lo que el Señor quiere enseñarnos a cada uno.
es pensar que no solamente es crecer en poder, sino crecer en aprendizaje con Él. Escucharle. Por eso es importante que siempre trabajemos con que la gente estudie la palabra, estudie la palabra, estudie la palabra. No importa cuál sea el método, pero que se acerquen a estudiarla. Pero también sanar a los que reconocen su soberanía, a los atormentados de espíritu. Están atormentados, era gente que sufría, los versículos 18. Los trata personalmente, son gente que tiene problemas, que de pronto por equivocación o de pronto por negligencia han tenido situaciones difíciles que les ha llevado a que sean atormentados de los espíritus, pero reconocen la soberanía del Señor a pesar de todo. Eso me llama la atención. Siempre reconoce la soberanía. Y aquí lo interesante es que no es la fuerza del grito del que hace la liberación. Ese no es lo que enseña el Señor, sino es que el Señor quiere que le reconozcan a Él. Todos tenemos a veces muchas teorías en cómo acercarnos a las personas que han tenido ese tipo de experiencias. Y de pronto hay técnicas y no sabemos todo eso. Pero no, aquí lo importante es que el Señor quiere estar con ellos, acercarse a ellos y sanarlos. Quiere que reconozcan sus fuerzas, porque nunca, nunca, nunca las fuerzas del mal serán superiores al poder del Señor. Puede que hagan escándalos, puede que hagan lo que quieran, pero quitarle lo evangélico al evangelio es mostrar el poder del Señor. Y como dirían los jóvenes de hoy en día, no las patadas de abogado del enemigo, sino mostrar la soberanía del Señor. Es dejar que el poder de Él se manifieste en su vida. Y luego hace algo muy interesante que me da la atención el Señor, que es su tercer elemento en cuanto a quiénes, y es que es como Él se deja tocar. Todos querían tocarle. Y yo me puse a pensar, ¿por qué esto lo resalta Lucas? ¿Qué nos quiere mostrar Lucas? Y lo quiere mostrar dentro de a quién Él enseña, a los que quieren tocarle. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere que tú estés dispuesto a acercarte cada vez más a Él. No discrimina. No es el código de conducta el que va a determinar, sino es el quererle tocar. La solución al pecado no es un código de conducta cada vez más estricto, sino la solución al pecado es permitir que acerquemos a las personas a que toquen al Señor, a que lo conozcan, a que se acerquen a Él. Todo el mundo quería tocarle y él nunca dijo no. Quitarle lo evangélico al evangelio es eso. Si no está roto, rómpalo. Es acercarse a una enseñanza diferente. Es mirar a las personas de una manera diferente, pero con objetivos claros. Sanarlos. Déjenme contarles dos ilustraciones de lo que es quitarle lo evangélico al evangelio y lo que no es quitarle. Primero, lo que no es. En su libro, hay dos libros de Philip Yancey que escribe una ilustración bien interesante de una persona en Chicago que era drogadicta y tenía muchos problemas con drogadicción. Tenía una hija de 2 años que por su drogadicción ya la estaba alquilando a hombres para que le dieran plata y ella poder seguir con su drogadicción. Entonces, total desastre. Y la persona fue a pedir ayuda. Y alguien le dijo, ¿por qué no vas a una iglesia? ¿A una iglesia? ¿Para qué? ¿Para que me hagan sentir más mal de lo que estoy? Porque cuando no le quitamos lo evangélico al evangelio, juzgamos. Y esta persona tuvo el temor de acercarse a una iglesia por eso, porque no le han quitado lo evangélico al evangelio. Se da mucho temor. Y ese es claro el ejemplo de lo que a veces hacemos cuando no le quitamos lo evangélico al evangelio. Pero déjenme contarles un ejemplo muy de la iglesia donde yo asisto. Llegó un señor ya mayor de 40 años que no sabíamos si era señor o señora. Llegó a la iglesia y tenía ciertas actitudes
Su profesión era estilista, o es estilista, y llegó a la iglesia y pidió ayuda, y empezó a trabajar un trabajo de consejería, y entonces estaba tratando de mejorar sus situaciones de desviación sexual, y nos pidió que quería capacitarse en uno de los cursos, y pues todos nos miramos, ¿y a qué curso lo mandamos? ¿Quién lo recibe? Con sus anillos, su pelo pintado de 3 colores, con sus anillos, con su bolso, y pues ni hablar de los ademanes. Y le dijimos, bueno, ¿y qué horario puedes? Dijo, puedo los domingos a las 7 de la mañana. Domingo 7 de la mañana, edad de oro. Las personas que son la edad de oro en la iglesia son las personas mayores de cierta edad, que ya tienen, ya no es edad de oro, sino más bien edad como de plata. Pero, entonces le dijimos, ¿a ti te gustaría participar de ese curso? Y dijo, sí, yo no tengo problema. Y llegó un domingo a las 7 de la mañana y entró a edad de oro. Puso su bolso encima de la mesa, obviamente lleno de anillos, un medallón y blusas no muy varoniles, que digamos. Pero algo que me llamó la atención de quitarle lo evangélico al evangelio es que estos viejitos, que yo personalmente pensaba que lo iban a rechazar, lo recibieron con amor. Estuvieron dispuestos con él a caminar los primeros pasos, luego los segundos. Lo acompañaron a su bautismo y le hicieron una fiesta porque no tenía más familia. Y esta persona hoy en día está saliendo de la iglesia a trabajar con un programa de ayuda a personas con desviación sexual. Yo nunca me imaginé que estos viejitos serían capaces de quitarle lo evangélico al evangelio. Y caminaron con él. Ya llevan 7 años. Y él ya está diciendo que se va. Yo personalmente no quiero que se vaya a la congregación porque es una ayuda muy grande en consejería de ese tipo. Pero él parece que le va a tocar salir. Pero así es. Quitarle lo evangélico al evangelio es romper los paradigmas. Yo quiero que ustedes piensen un momentico. ¿Qué tienes de evangélico que tienes que quitarle al evangelio? Para que dentro de 3 generaciones de pronto no se acuerden de ti, pero sepan que dejaste un evangelio, ojalá como Jesús quería. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por permitir que lo que ella dice nos guíe para caminar conforme a lo que tú querías. Haznos sabios, Señor, para entender los propósitos tuyos, para entender tu enseñanza, para entenderte a ti. Pero también danos la humildad para entender qué quieres que hablemos a otros, Señor. Padre, te adoramos. Y nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú cada vez nos hagas más sensibles a ti y a la misión tuya. Amén. Buenos días, que el Señor los bendiga. Bueno, la división de extensión o el seminario a través de la división de extensión está haciendo algunos vínculos con iglesias y ministerios proeclesiales. Entonces estuvimos con el jefe de educación virtual en Bogotá, con la Sociedad Bíblica Colombiana, iniciamos un diplomado en educación cristiana en Bogotá. La idea es empezar en marzo en Medellín y abril en Barranquilla. La idea también es que ellos están explorando la posibilidad de que el seminario les ayude con procesos de virtualización. Estamos haciendo nuevos contactos con nuevas iglesias y extendiendo el reino de los cielos entre el Seminario Bíblico de Colombia y otras entidades, así que estamos muy contentos y muy felices. Yo le decía a la rectora que es el primer año en el que podemos en febrero tener tantos programas que ya efectivamente están funcionando. Iniciamos con nuestro primer diplomado virtual, así que hemos recibido muchas bendiciones del Señor y gracias por estar orando por nosotros. Tener en su mano, y si no, a la salida busque
hoja, que son razones por las cuales vamos a estar orando. De pronto encuentra su nombre allá en alguna parte o algunos de sus compañeros, porque necesitamos orar. Hay acciones de gracias y hay peticiones de oración. Gracias a Jaime por trabajar otra vez en este esfuerzo para publicar esta hoja, y vamos a usarlo en la brecha, en clases, en donde sea que están orando por el seminario. Entonces, ojalá, si no lo tienen, busca a la salida. Señor, le damos gracias de veras por tu palabra, que podemos aprender cómo quitar lo evangélico del evangelio. De veras que podemos mostrar tu amor, que podemos mostrar al mundo necesitado que la respuesta está en ti. Gracias por esta enseñanza. Bendíganos ahora, saliendo para aplicarlo. Y pedimos, Señor, por el comité que está trabajando, Elizabeth, Rafael y los quienes pusieron de pie. Bendiga a cada uno, como ella dijo, para que tenga claridad, que pueden aportar lo necesario para la bendición y el crecimiento del seminario y la planeación para los 5 años y más que están adelante. Gracias, Señor, por los años de este seminario, ya casi 70, que puede seguir, pero seguir siempre con el propósito de llevar tu nombre a las iglesias y a través de las iglesias al pueblo necesitado de Colombia y América Latina. Aquí hay una lista de acciones de gracias, de peticiones, que podemos, cada detalle de esta lista en nuestros corazones, Señor, lo ponemos delante de tu altar, pidiendo que tú, Señor, recibes nuestras acciones de gracias y oye nuestras peticiones. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros siempre, siempre, siempre en esta institución. Sigue con tu toque sobre nosotros. En tu nombre. Amén.